Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, a todos los compañeros de todos los ciclos de esta Universidad para el Bienestar Benito Juárez. Estamos iniciando hoy con la participación, el honor de tener a la doctora Erika María Méndez Martínez, quien en un momento daré semblanza para conocerla un poco más. Estimada doctora Erika Méndez Martínez, esta tarde nos acompaña con una reflexión, es un trabajo que ha realizado durante años en la región del Totonacapa, reflexiones antropológicas sobre el estudio de la alimentación y la ritualidad en el Totonacapa. Maestra, doctora, a nombre de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, sede de Papantla, le doy la cordial bienvenida a su casa, junto con la planilla docente y todos los estudiantes que conforman esta universidad aquí en Papantla. Comenzamos con su participación. Antes doy una breve semblanza del trabajo realizado durante su trayectoria académica. Posterior a su participación vendrá una sesión de preguntas. Esta sesión de preguntas estará moderada por el maestro Manuel Moreno, y aquí en sede alterna estaré al tanto yo también. Sea bienvenida, doctora Erika María Méndez Martínez, es un gusto verla. Ayer lamentablemente no pudimos tener acceso a la red, pero esta tarde sí. Dejo el micrófono abierto. Una parte importante en la sesión de preguntas. Solicito a cada uno de los estudiantes, quienes vayan a realizar la pregunta, formulen su pregunta de manera puntual, para que quienes participen tengamos el tiempo para hacer esta actividad. Doctora Erika María Méndez, con ustedes, muchas gracias. Vamos a leer la semblanza curricular de la doctora María Méndez Martínez. Salgo aquí en imagen por ser muy oscuro, estoy contra luz, pero no importa. Licenciada en Comunicación, maestra y doctora en Antropología por la UNAM. Cursó el diplomado Cocina Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales en la ENA, en el cual ha participado como profesora invitada desde el año 2016. Ha colaborado con artículos y reseñas en la Jornada del Campo y cuadernos de nutrición. Ha sido dictaminadora de artículos en revistas para la UAP y de libros para el IPN y la UNAM. Forma parte del comité editorial de la revista Ruta Antropológica, del posgrado en Antropología UNAM. Se ha interesado por el estudio de la alimentación mesoamericana, la recolección de plantas comestibles y las apropiaciones locales de los saberes y las prácticas culinarias en el Totonacapa veracruzano, acerca de los cuales tiene diferentes publicaciones. Recientemente coordinó el dossier titulado La alimentación en México, debates, reflexiones y nuevas miradas en la revista Ruta Antropológica. Ha participado como profesora en las últimas 3 ediciones del seminario de titulación Historia de la Alimentación, la Cocina y la Gastronomía de la Ciudad de México, que ofrece la UCSJ. Muy bien, bienvenida, doctora. Quedamos a sus órdenes. Adelante. Maestro Eric, ya puede compartir la doctora. Está preguntando ahorita, no sé si en la sede pueden escucharla. Ustedes me avisan, ya estoy de regreso, perdón. Sí, doctora, dicen que sí puede compartir. Gracias, Inge. Muchas gracias. Voy a quitar mi cámara en caso de que se me vuelva a alentar y voy a comenzar a compartir mi presentación. Espero que se vea, la voy a compartir en pantalla completa. Ustedes me dicen si se ve, por favor. Sí se ve, doctora. Sí, muchas gracias. Miren, esta presentación era para ayer, porque tuvimos problemas técnicos y se pasó para hoy. Y mi versión actualizada está en la otra computadora que se congeló. Entonces, por eso dice el lunes 29 de abril. Bueno,
Antes de comenzar, les quiero agradecer al maestro Eric Ali Castillo y al coordinador académico, el antropólogo Jesús Trejo González, de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, sede de Papantla, la invitación a participar en esta sesión, y también a todos los estudiantes que están acompañándonos en este momento. He titulado esta presentación Reflexiones antropológicas sobre el estudio de la alimentación y la ritualidad en el Totonacapan. Y la invitación que me hicieron los maestros fue para compartir cómo me he acercado al estudio de la alimentación en el Totonacapan, en la sierra y en la costa, que es lo que he estudiado, y es lo que les voy a platicar en esta sesión. Entonces, es una reflexión antropológica porque es lo que he estudiado y son los trabajos que he realizado, es decir, en esa disciplina. Entonces, desde ahí voy a compartir estas reflexiones. Lo que les quiero compartir es el objetivo de esta sesión, y lo que les comparto es que me gustaría compartir en esta charla algunas reflexiones antropológicas sobre el estudio de la alimentación y la ritualidad en la sierra y la costa totonacas. Me gustaría compartirles cómo me acerqué al estudio de la alimentación y la ritualidad, qué recursos metodológicos he utilizado, cómo los he abordado desde mi formación y qué me ha interesado estudiar con base en mi experiencia profesional y de vida. Y bueno, pues previo a ello les compartiré un poquito de mi historia. Yo nací en Sosocolco de Hidalgo, mi mamá nació en Coxquihui, somos de la sierra de Papantla. Yo no crecí en la sierra porque por diversas cuestiones laborales de mis papás, pues nos tuvimos que mover. Entonces yo regreso a la sierra en la adolescencia con mi abuela ya por el 2012, cuando yo estaba en la secundaria. Ella era curandera, ella curaba a los niños, los curaba de empacho, los curaba de espanto, de mal de ojo, y pues periódicamente viajaba al pueblo. Yo la acompañé en muchas ocasiones y posteriormente regresé a la sierra con mis papás para hacer trabajo de campo allá por el 2009, cuando ya estaba cursando la maestría, y en ese momento comencé a estudiar el tema de la alimentación en el contexto ritual principalmente. Y en el 2023, entre el 2019 y el 2023, regreso nuevamente para hacer trabajo de campo, pero ahora en la costa. En este periodo, lo que regreso a estudiar es estas apropiaciones y estas resistencias locales que hay en la costa frente a todos los proyectos de turismo y patrimonialización. Entonces, esto lo trabajo en diversos documentos, unos de ellos son las tesis, y bueno, un poquito les hablaré de esto. En la licenciatura estudié comunicación, como lo comentó el maestro Eric, pero mi tesis fue sobre migración de las mujeres mije en Oaxaca, de la zona rural a la zona urbana, es decir, a la Ciudad de México, y ya la maestría en antropología la trabajo en el tema de la alimentación mesoamericana, en específico trabajé el tema de la comida ritual en el pueblo totonaco de Coxquihui, y bueno, para el doctorado pues ya hice una tesis sobre estas apropiaciones y resistencias locales que les he comentado, y esto ya lo realizo en la costa, es decir, en Papantla. Bien, les voy a comentar un poquito sobre la ubicación del área de estudio. Como les comenté, yo nací en este pueblo que está aquí, que se llama Sosocolco. Mi mamá nació aquí, Coxquihui, y estas líneas de interés que he estudiado las he realizado sobre todo en esta zona, en esta región que es la Sierra de Papantla, y ya posteriormente para el caso del doctorado pues regreso ahora a la costa, en específico a Papantla, y en esta parte es donde ahora estoy realizando actualmente los trabajos sobre los solares y sobre la venta de alimentos que hacen estas señoras, que se les llama tineras o que se les llama comadres o abuelas que venden en el centro de Papantla. Y digamos que esta es la zona en la que he recorrido entre el 2009 y el 2024. Mi método de hacer trabajo ha sido principalmente el registro etnográfico. Ahorita les voy a platicar un poco de qué trata esto, qué hago cuando voy a hacer trabajo de campo. También el registro fotográfico, como les voy a comentar un momento, y pues el uso de diversas aplicaciones, sobre todo en el contexto de la pandemia, en las que me apoyé para realizar y ampliar mi trabajo, porque en el contexto de la pandemia, bueno, no se podía ir a campo, y entonces usé varias aplicaciones
para hacer encuestas y entrevistas en el contexto, sobre todo entre 2020, 2021 y parte del 2022. Y bueno, esta es la zona geográfica en la que he realizado este trabajo, sobre todo porque yo nací aquí y me interesaba conocer más sobre mi cultura y mis antepasados, porque, bueno, yo no crecí aquí, sin embargo, durante toda mi infancia y mi adolescencia, mi mamá me contó qué es lo que ellos tenían en su pueblo, qué hacían en las fiestas, qué comidas se preparaban, y bueno, de ahí fue naciendo un poco que fue creciendo con el tiempo el interés por estudiar el tema de la alimentación y el tema de la cuestión ritual, sobre todo, de la alimentación y de las comidas que se preparan en estos contextos rituales. Entonces, esto me ha llevado a recorrer pues la sierra, también la Sierra Norte de Puebla, pero mi trabajo lo he concentrado en la Sierra de Papantla y en la costa. Bien, me gustaría comentarles que hay muchas formas de estudiar la alimentación, la comida, las cocinas y la ritualidad, y bueno, pues desde la antropología, nosotros nos acercamos a partir de la investigación documental, pero también puede ser del trabajo de campo, que es mi caso, y también nos apoyamos en otros recursos. Por ejemplo, hay otros investigadores que se apoyan en el trabajo de archivo o de los materiales arqueológicos, y en el caso de quienes vivimos o hemos recorrido o nacimos en esta zona de la sierra de Papantla, la costa totonaca, pues sabemos que tenemos estas zonas arqueológicas de nuestros antepasados, que es el caso del Tajín, por ejemplo, que podemos recorrer y que podemos estudiar también. Entonces, afortunadamente, el Tajín, por ejemplo, cuenta con esta bellísima zona arqueológica, que además es una muestra de estas grandes ciudades que hubo en el pasado, y bueno, pues seguimos viviendo aquí, y esto es parte de la cultura, y en el caso de ustedes que estudian la licenciatura en Patrimonio Histórico, Natural y Cultural, bueno, pues tienen muy presente todos estos patrimonios que existen en el Totonacapan. Y bueno. Doctora, una sí. pregunta. ¿Está usted cambiando la presentación? Porque seguimos viendo la... Sí, ¿no se ha cambiado? Ay, disculpen. No se ha cambiado, disculpe, doctora. No la habíamos visto. Ahorita sí se ve, ¿verdad? No. Sí, ahorita ya se ve. Ay, qué pena. Se quedaban en la primera, ¿verdad? Sí, así es. A ver. Ya cambió. Sí, así está muy bien. Muchas gracias. Adelante. Ahí va. En esta iba. Bien. Bueno, pues algo en lo que nos podemos apoyar, por ejemplo, para hacer estos estudios, es los archivos, ¿no? El material de archivo, los materiales arqueológicos, por ejemplo, tanto la fotografía como estos edificios, estos murales que existen en diversas zonas arqueológicas, por ejemplo, bueno, pues los podemos revisar precisamente para realizar nuestros trabajos, y en este caso, bueno, por ejemplo, aquí vemos una fotografía que es de 1947, y bueno, así se veía en esos momentos la zona arqueológica del Tajín. Y bueno, esta fotografía, que es mucho más actual, del 2022, que es una fotografía de los archivos de Lina, bueno, pues vemos esta diferencia sobre el trabajo que se ha hecho en esta zona arqueológica. Pero bueno, tanto la fotografía como el espacio nos sirven para hacer estos estudios. Y bueno, en el caso mío, en el caso que yo he realizado, ha sido sobre todo la investigación documental y el trabajo de campo. Pero hay muchos investigadores que están apoyándose en estos archivos que existen sobre el material fotográfico o estos sitios arqueológicos y materiales arqueológicos que existen para estudiar también la alimentación. Espero que ya haya cambiado, perdón, hace rato no se movía. Para mi caso, yo en particular me he apoyado mucho en el trabajo de campo, y para realizar ese trabajo de campo me apoyo en diferentes instrumentos también.
Uno de estos, por ejemplo, es la entrevista, y también hago la observación, que puede ser participante o no. Por ejemplo, si voy a campo, pues lo que hago es observar las fiestas, las formas de adquisición, preparación y consumo de los alimentos, es decir, si son cosechados, si son recolectados, si se crían animales, si se cazan animales, si se pescan, cómo los preparan, quiénes los preparan, en qué contexto se consumen, si es en el contexto cotidiano, en el contexto ritual, si es en el contexto de curación también, y la realización de los diversos rituales, por ejemplo, la danza es un ritual, y también todo esto que puedo ver o que puedo escuchar y que en el caso de quienes estudiamos la alimentación también comemos, pues lo vamos anotando en nuestros diarios de campo, y todos estos materiales que vamos registrando en estos diarios de campo, pues nos sirven para hacer nuestro trabajo. En este caso, cuando yo voy a campo, digamos que mi materia prima o mi fuente principal, pues son estas notas que voy registrando en estos diarios. Pero también la información que me ayuda a complementar mi trabajo son las entrevistas. Cuando uno va a hacer trabajo de campo, generalmente platicamos, preguntamos, platicamos con las personas, las entrevistamos, y entonces esto nos va ayudando a crear nuestra información de otra forma, es decir, aprendemos a escuchar, no solo a preguntar, aprendemos a escuchar a las personas que nos comparten sus saberes y sus conocimientos, y todo ello nos ayuda a conformar nuestro trabajo. Entonces, todo esto que también muchas veces no podemos grabarlo, por ejemplo, hay veces que podemos apoyarnos con una grabadora, pero hay veces que no se puede usar una grabadora. Entonces, todo esto lo vamos anotando, todo lo que vamos observando, todo lo que vamos escuchando, pues lo vamos anotando en este diario de campo. Otra forma que me ha ayudado a complementar mi trabajo ha sido los recorridos por los mercados y los tianguis, y esto ha sido importante porque me ha ayudado a entender la importancia, por ejemplo, del trabajo que hacen las señoras llamadas tineras en la costa, las señoras que ranchean, que van de casa en casa vendiendo alimentos, el trabajo importante que tienen en la economía local, por ejemplo, ¿no? Entonces, saber que ellas, sus familias, cosechan o recolectan diversos alimentos, y que además ellas los mueven en estos pequeños espacios en donde ellas tienen sus puestos, me ha ayudado a entender esta importancia económica que tienen estas señoras en la localidad. Y por otra parte, también el registro fotográfico ha sido importante, porque muchas veces cuando vamos a campo no podemos anotar todo lo que estamos viendo, y entonces con el permiso de las personas podemos tomar algunas fotografías, y entonces esto nos ayuda a registrar los diferentes momentos en los que, por ejemplo, se preparan alimentos o se venden determinados alimentos. Por ejemplo, sabemos que tanto en la sierra como en la costa hay alimentos que solo son de temporada, que se obtienen por temporadas, como es el caso de los hongos o de las flores o de los quelites. Y entonces sabemos, por ejemplo, qué diferentes alimentos podemos conseguir a lo largo del año. Y si nos apoyamos en este registro fotográfico, bueno, pues nos permite saber que diferentes fotografías sobre las flores, por ejemplo, son de la flor de izote en periodo de lluvias, o los pichocos en periodo durante la Semana Santa, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos registros nos permiten ir obteniendo esta información, y si la vamos registrando, la vamos sistematizando y la vamos analizando, bueno, nos permiten conformar estos calendarios a lo largo del año. Algo que me ha ayudado a entender esto, por ejemplo, estos recorridos por mercados y tianguis y los registros fotográficos, es las diferentes formas de vender de las señoras. Por ejemplo, en la sierra, muchos de los puestos son como los que vemos en esta fotografía. Quienes han recorrido la sierra de Papantla han ido a Cosquihui o a Sosocolco o a Coyutla, por ejemplo. Seguramente han visto estos puestos. Sobre el piso colocan un plástico y sobre ello colocan los chiles o el pichoco, los cilantros, los quelites. Y para el caso de la costa, por ejemplo, vemos a las señoras que ponen sobre guacales sus diferentes tinas, ¿no?, de plástico, de colores llamativas, en donde
colocan todos sus alimentos. Entonces, bueno, la forma incluso de ofrecer sus alimentos para venta es completamente diferente. Y vemos que también en el caso de la sierra, por ejemplo, hay un intercambio importante entre la Sierra Norte de Puebla y la Sierra de Papantla, porque muchas personas que vienen de Puebla, por ejemplo, traen diferentes quelites que ya no crecen en la Sierra de Papantla, pero que se consumen, y entonces la gente de la Sierra Norte de Puebla baja a vender estos quelites. ¿Cómo nos damos cuenta que estas personas bajan de la Sierra, de la Sierra Norte de Puebla? Porque estas personas traen unas especies de guacales tejidas muy particulares que son de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, entrevistando, platicando con las personas, sabiendo hacer estas preguntas, pues podemos entender estas grandes relaciones comerciales, culturales y económicas que existen, por ejemplo, entre la Sierra Norte de Puebla y la Sierra de Papantla. Entonces, bueno, eso es en lo que me he apoyado principalmente para hacer este trabajo. Sin embargo, hay otras formas de obtener esta información, y digamos que una cuestión básica para quienes estamos haciendo este trabajo, pues es la investigación documental, es decir, esta revisión, esta lectura y este análisis de las publicaciones que hay en libros o en artículos o en tesis, es decir, de personas que ya han realizado estos trabajos. Y otros recursos son, por ejemplo, las fuentes históricas o las fuentes arqueológicas o las fuentes hemerográficas. Y las fuentes históricas, por ejemplo, son importantes porque podemos revisar diferentes documentos, como son cartas o como son libros de cuentas o como son las mismas fotografías, las pinturas o los recetarios. Y en el caso de las fuentes arqueológicas, por ejemplo, también hay muchos materiales que se pueden revisar. Las vasijas, por ejemplo, los comales, dan muestra de aquello que se consumió hace muchos años, 100 años, 500 años, 1000 años. Se han revisado diferentes materiales que dan cuenta, por ejemplo, de la nixtamalización del maíz. Entonces podemos hablar de la importancia de este trabajo que se ha hecho. Y también, por ejemplo, el estudio de los restos óseos o de los restos dentales dan cuenta de lo que comían nuestros antepasados. Esto de los restos dentales, por ejemplo, en lo particular me parece interesante. Yo no lo hago, pero ha dado cuenta, por ejemplo, que grupos que siguen consumiendo, por ejemplo, maíz nixtamalizado, tenían una buena dentadura y una buena estructura ósea, es decir, que sus huesos y sus dientes estaban bien porque comían maíz nixtamalizado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues una fuente de calcio a partir de este maíz que ya está cocido con esta cal, ¿no? Entonces, bueno, todos estos datos que nos dan estos materiales pues son interesantes, y quienes se dedican a hacer estos estudios arqueológicos, bueno, dan cuenta de todos estos, de toda esta información que se puede obtener a partir de la revisión, del análisis en los laboratorios de todos estos materiales. Y también las fuentes de información hemerográfica, por ejemplo, son importantes para nuestros estudios. Por ejemplo, los documentos de circulación periódica como periódicos y revistas, que se encuentran principalmente en los archivos hemerográficos, bueno, dan cuenta de esta información que podemos revisar. Entonces, por ejemplo, si revisamos notas de periódicos, podemos hacer, o bueno, muchas personas han realizado estudios sobre los alimentos que se consumían en el inicios del siglo XX. ¿Por qué? Porque esa información está en estos periódicos. También, por ejemplo, se pueden revisar los anuncios que salían en la publicidad en estos periódicos o en estas revistas, y todo ello nos ayuda a ir conformando nuestro trabajo. Bueno, hay diferentes trabajos etnográficos e históricos en el Totonacapan. Aquí no menciono todos, porque no es porque no sean importantes, sino porque no voy a tener tiempo para abordar todos. Estos, por ejemplo, en esta lista, quienes trabajamos en la sierra y la costa, sabemos que hay materiales que son, documentos que son clásicos. Por ejemplo, este trabajo de Isabel Kelly y Ángel Palerm, que es de 1952, quizá muchos de aquí lo conocemos. El
trabajo de Alain Ichón, de la religión de los Totonacas de la Sierra, en donde, por cierto, tiene información sobre el padre del maíz, ¿no? Que era un venado, nos cuenta estas historias sobre los mitos del origen del maíz. Entonces es un trabajo muy importante para quienes estudiamos la cuestión de la religión y la ritualidad de los totonacas. Este trabajo de Alain Ichón es de la Sierra Norte de Puebla. Sin embargo, nos da muchas pistas para estudiar también lo que sucedía en esa época en la Sierra de Papantla y en la costa. El trabajo de Carlo Antonio Castro también es un clásico y nos da, bueno, en este trabajo, Carlo Antonio Castro cuenta la historia de cómo las personas se convertían en totonacos una vez que se realizaba un determinado ritual que era el del bautizo. Entonces era importante hacer este banquete en el contexto del bautizo, y una vez que sucedía esto, entonces eran verdaderos, se podía considerar que eran verdaderos totonacos, ¿no? Entonces este trabajo de los 80 de Carlo Antonio Castro cuenta precisamente esto, y estos dos trabajos son del siglo XX. Los trabajos de Chenot también son importantes porque son los primeros acercamientos históricos y algunos etnográficos también sobre la historia de la sierra y la costa. Como podemos ver, en este caso, estos de Chenot son de los primeros que abordan el caso de la sierra de los totonacos de la sierra de Papantla. Estos que vemos aquí, de Isabel Kelly y Ángel Palermo es de la costa, el de Alain Ichón y Carlo Antonio Castro es de la Sierra Norte de Puebla, pero ya los trabajos de Chenot nos dan cuenta de lo que estaba sucediendo en el siglo, bueno, no es porque del siglo XIX, pero de Sierra y Costa Totonacas de Veracruz ya da cuenta de lo que sucedía en el siglo XX en la Sierra de Papantla. Entonces, de los primeros trabajos en donde se empiezan a hacer estos estudios sobre la Sierra de Papantla son estos de Chenot. Y en el caso de la alimentación, uno de los primeros trabajos que aborda el caso de la comida en el contexto ritual y de las ofrendas alimentarias en específico es el de Elizabeth Peralta, quien ha trabajado durante muchos años en Coahuitlán, en la Sierra de Papantla, y es uno de los primeros trabajos, pero ya esto es hacia el siglo, inicios del siglo XXI, que se empiezan a trabajar los temas sobre alimentación o sobre la comida ritual en la Sierra de Papantla. El trabajo de Cora Govers, por ejemplo, es interesante, pero es de la Sierra de Papantla también, perdón, de la Sierra Norte de Puebla. Entonces, lo que podemos ir viendo es que había pocos trabajos sobre el estudio de la alimentación en la Sierra de Papantla. Este trabajo de Luz María Lozada también es de la Sierra Norte de Puebla, y ella habla de la cocina ritual entre los totonacos, y entonces uno de los primeros trabajos que habla sobre la comida ritual en el contexto de la Sierra de Papantla es el de Elizabeth Peralta, ya en el siglo XXI, es decir, en el siglo XX, lo que se había tratado era la comida ritual, pero en la Sierra Norte de Puebla. Hay otros trabajos que se han realizado ya a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, que son estos recetarios impresos sobre la cocina totonaca, de Josefina Bernabé de García Pando, que es del siglo XX, de 1992, el de Rocío Aguilera Madero, de la colección Cocina Indígena y Popular, que es el recetario totonaco de la costa de Veracruz, y el recetario de las mujeres Dumo, el recetario de la cocina espiritual totonaca. Los tres recetarios son de la costa. No hay un trabajo de este tipo, es decir, un libro que dé cuenta de la importancia de la cocina o de las recetas en el caso de la Sierra de Papantla. Todos estos trabajos han recogido información o recetas o preparaciones a lo largo del siglo XX y siglo XXI, pero sobre la costa de Veracruz. El primer trabajo, de Josefina Bernabé de García Pando, es un trabajo interesante porque las personas con las que ella platicó, las señoras con las que ella platicó, habían nacido a principios del siglo XX y algunas eran de finales del siglo XIX. Entonces da cuenta
en este trabajo que se publicó ya en 1992, da cuenta de aquellas mujeres que tenían en su memoria muchas de las recetas de finales del siglo XIX, de principios del siglo XX, y algo que se puede ver en estos trabajos es, bueno, uno, que se puede dar una lectura de los ingredientes que se utilizaban, también de las cantidades que se utilizaban, de las formas de preparación, de las formas de cocción, sobre la introducción, la adaptación, la adopción de nuevos ingredientes, sobre el uso de nuevos utensilios y aparatos eléctricos. Por ejemplo, en estos dos primeros, por ejemplo, se menciona mucho el uso del metate o el uso del molcajete, pero, por ejemplo, en este ya se habla incluso, por ejemplo, de que se puede hacer una licuadora, ¿no? Entonces también se puede ver este uso de nuevos utensilios y nuevos aparatos eléctricos. Y también lo que se puede ver son los platillos que un grupo ha seleccionado como importantes, es decir, cuando se les pregunta a las señoras si quieren compartir una receta, pues las señoras mencionan aquel platillo que les resulta importante o que les gusta más. Entonces, mucho de lo que se ha registrado en estos libros, pues es precisamente esto. Entonces, el recetario puede ser considerado una fuente histórica. Por ejemplo, estos dan cuenta de lo que pasó en el siglo XX y principios del XXI, pero también como un documento etnográfico. Y bueno, así es como me voy acercando a compartirles entonces qué es lo que a mí me ha interesado estudiar. Revisando todos estos materiales, que no es exhaustiva esta lista que les he compartido, porque hay muchos libros más sobre la Sierra y Costa Totonaca, no todo sobre alimentación, lo que me doy cuenta es que un tema que se había abordado poco era precisamente el tema de la alimentación o de la comida. En este caso, bueno, a lo largo de muchos años, es decir, entre el 2009 y el 2024, a lo largo de 15 años, lo que me ha interesado estudiar, pues ha sido la alimentación mesoamericana, es decir, esta alimentación que está basada en lo que se obtiene de la milpa principalmente, pero también de lo que se recolecta en diferentes temporadas a lo largo del año, dentro y fuera de la milpa, la comida ritual, esta comida que se ofrece a los santos, que se ofrece a los dioses, a los dueños del monte, que se ofrece en las cuevas, que se ofrece en los altares, como seguramente lo hemos visto en nuestras casas, nuestras mamás, nuestras abuelas ofrecen comida en los altares familiares y se comparte no solo con los humanos, se comparte con los abuelitos que ya fallecieron, con los santos y con los diferentes dueños. Bueno, esto es algo que me interesó trabajar y al conocer, por ejemplo, sobre el origen del maíz en la Sierra de Papantla, bueno, pues hay una conexión con las danzas, sobre todo con la danza de los tejoneros, que lo voy a comentar en un momento, también la ritualidad en torno a la milpa, la recolección y la venta de plantas comestibles en la Sierra y la Costa Totonaca de Veracruz. Esto es un tema que en los últimos años me ha interesado mucho y es lo que me encuentro trabajando actualmente. Bueno, con base en lo que entonces identifiqué que no se había abordado, me interesó trabajar la comida ritual en el pueblo de mi mamá, en el pueblo totonaco de Coxquihui. Sí. Disculpe, es que no veo el chat. Ok, bueno, continúo. Lo que me ha interesado trabajar entonces, a partir del 2009, es el tema de la comida ritual, esta comida que se prepara a lo largo del año dentro del ciclo anual festivo, que va a la par del ciclo agrícola del maíz, es decir, de este maíz que crece en dos periodos en la Sierra de Papantla, y se prepara, por ejemplo, esta comida en el contexto de las peticiones de lluvia, esto es decir, entre marzo, abril y mayo, y en el agradecimiento de las cosechas, que en la Sierra de Papantla coincide en diversos pueblos entre septiembre, octubre y noviembre, y en estos contextos es que se prepara la comida ritual. Esta comida, por ejemplo, en lo particular me llamó la atención, más allá de las cantidades, de las grandes cantidades que se prepara, que también en la costa se preparan grandes cantidades para las fiestas, por ejemplo, las fiestas patronales, lo que más me llamó la atención es la organización que existe para preparar estas comidas a lo largo del año. Es decir, de acuerdo al calendario
de este pueblo, de Cosquihui, hay cerca de 20 fiestas que se preparan a lo largo del año. Y en todas estas fiestas hay una organización muy particular en donde las señoras y los señores se dividen las tareas para hacer estas actividades. Entonces, algo que es impresionante es, uno, por supuesto, está la preparación de grandes cantidades de comida. Dos, la organización. Y la otra es la división de tareas, sobre todo algo que se puede ver en el contexto de la Semana Santa, día de la Cena del Señor. Se prepara comida en 2 casas, hay 2 mayordomos. Entonces se dividen las tareas y además de que se dividen las tareas en 2 casas, en la casa de 2 mayordomos, se dividen las tareas los hombres y las mujeres, porque los hombres tienen una preparación particular de una comida que tiene que ver con una preparación muy particular que es el capeo de maíz. Y estas comidas las hacen los hombres y esa es la ofrenda que ellos hacen como campesinos y preparan pescados capeados con maíz, tortitas de maíz con esta preparación, con este capeado y chiles rellenos capeados de maíz. Y esta es la ofrenda que ellos hacen para los santos, para los dueños del monte. Y todas las otras comidas las preparan las mujeres, que son los tamales, los moles, los atoles, los quelites, que tienen un papel importante en este contexto. Parece que es una comida que no es importante, que no requiere mucha preparación. Sin embargo, en el contexto de las peticiones de lluvias, por ejemplo, los quelites tienen un papel muy importante y se preparan diversas comidas con estas plantas. Bueno, todas estas otras comidas las preparan las señoras y los señores preparan en específico estos capeados de maíz. Y además hacen una preparación muy particular con el pescado, compran pescado, ahuman estos pescados y una vez que está ahumado lo desmenuzan y con este pescado desmenuzado se hacen tamales y también se hacen estos chiles rellenos que pueden ser de queso o de pescado y las tortitas también pueden ser con charales o con este pescado, pero esta preparación en particular la hacen los señores. Y la otra preparación importante es la de la fiesta patronal, que es en este caso la del Señor San Mateo, y durante una semana se realizan preparaciones para el primero, el segundo y el tercer San Mateo. Entonces, bueno, en este caso lo que vemos en esta fotografía es a esta señora que está preparando el mole en la casa del mayordomo del tercer San Mateo. Es decir, es el tercer día en donde se está realizando esta fiesta y se preparan grandes cantidades de mole. También de atole agrio, por ejemplo, en diciembre, en el contexto de... Ay, se me fue la palabra. Disculpen, ahorita me acuerdo. Se prepara en diciembre el atole agrio y a diferencia del atole agrio que se consume en el contexto cotidiano, que es fresco, en diciembre se consume caliente con ajonjolí y chile piquín, solamente en diciembre. El resto del año se consume fresco, como lo acostumbramos consumir, por ejemplo, en el centro de Papantla, ¿no? Incluso con hielo, pero en el contexto de diciembre se consume solamente caliente y con chile piquín y ajonjolí tostado y molido. Ya para el caso de la costa, por ejemplo, algo que me llama la atención en los últimos años es que frente a los diversos proyectos turísticos y patrimoniales, hay personas que siguen haciendo que siguen teniendo una apropiación de los espacios y también tienen una resistencia en el contexto urbano. Y este caso, por ejemplo, es el de las señoras que cosechan o recolectan y además venden estos productos en las calles del centro. Se sabe, por ejemplo, que muchas de esas señoras se les considera vendedoras ambulantes. No son vendedoras ambulantes, las señoras tienen un espacio, pagan por ese espacio y en este caso estas señoras están ofreciendo y están acercando a las personas que viven en las ciudades, en el centro de Papantla, diversos productos frescos, locales, de temporada y además a precios económicos. Entonces, bueno, estas señoras son una de estas
muchas muestras de las resistencias que existen en las ciudades frente a los diversos proyectos turísticos y patrimoniales. Entonces, en este trabajo, ya para que realizo en la costa, abordo, entre otros casos, el de las señoras que están haciendo este trabajo y que además tienen un papel importante en la economía local. Es decir, estas señoras están moviendo diversos productos en espacios cortos, ¿no? En trayectos cortos, productos que son frescos y que además están activando la economía local. Entonces, bueno, este caso en lo particular me parece muy interesante y en los últimos años es importante la labor que hacen porque con el tiempo, por ejemplo, muchos espacios que antes eran destinados para sembrar, ahora están ocupados para la cría de animales, como el ganado vacuno, para el monocultivo, incluso del maíz para obtener la hoja, por ejemplo. Sabemos también que diversas empresas han contaminado el agua y, bueno, también al hacer más proyectos o al proponer más proyectos de tipo turístico, pues también se van quitando diversos espacios que antes eran aprovechados para sembrar alimentos. Entonces, bueno, las personas que todavía se dedican a la cosecha de diversos alimentos y a la recolección de diversos alimentos, por ejemplo, que crecen de manera silvestre, por ejemplo, las flores o los quelites o algunos hongos que no necesariamente son sembrados y cosechados, que es decir, que son recolectados, que crecen en el monte. Este trabajo lo hacen estas personas. Y entonces es una labor importante porque en los últimos años los espacios para sembrar y para cosechar pues se han reducido drásticamente. Además se sabe que en los últimos años pues las lluvias han tardado más tiempo en llegar y entonces que estas personas puedan cosechar, recolectar los alimentos con todos los problemas ambientales que pueda haber, problemas sociales, económicos que pueda haber, bueno, estas personas están haciendo esta labor y este es un aspecto que en lo particular me interesa, que son las resistencias que encuentro en la costa totonaca. Como parte de estos trabajos en los que he podido aportar un poquito, tiene que ver, por ejemplo, que es la preparación de las comidas rituales, en este caso, un tamal que conocemos, que hemos comido y que quizá a muchos nos gusta, que son las pulaclas. En este caso, las señoras no están haciendo aquí unas pulaclas, es un tamal de pescado con mole que se hace en la Semana Santa, que es uno de los muchos tamales que se prepara además de las pulaclas en el contexto de las peticiones de lluvias. Y en este trabajo lo que abordo es los conocimientos de las señoras y la transmisión de los saberes que hacen de las madres a hijas. Entonces, como les comenté hace un momento, hacia inicios del siglo XXI, de este siglo, no había muchos trabajos que abordaran esta importancia. Y el dato, digamos que no sería importante, sino es porque en el siglo XIX, por ejemplo, en muchos recetarios, las comidas de los grupos indígenas, de los diversos grupos indígenas de México, no aparecen en estos recetarios porque se consideraba comida de pobres o comida de indios. Entonces, algo que me ha interesado dar a conocer es que estas comidas son importantes y en el contexto cotidiano y ritual, pero más en el contexto ritual. Entonces, por esta razón es que me ha interesado estudiar el tema de la comida en el contexto ritual. Y al estar haciendo este trabajo en campo, conocí la historia, el mito del origen del maíz en la Sierra de Papantla y en la Sierra Norte de Puebla, y los abuelitos relacionan este mito del origen del maíz con la danza de los tejoneros. Es decir, que cada vez que se recrea entonces la danza de los tejoneros, pues se recrea también el mito del origen del maíz. Y entonces, en este trabajo lo que identifiqué son las diferentes versiones que hay sobre la danza de los tejoneros y el origen del maíz en la Sierra Norte de Puebla y en la Sierra de Papantla. Y en este caso, por ejemplo, en Cosquihui, durante las fiestas patronales, se recrea precisamente esta danza que le llaman la Caxcutinin o la danza de los tejoneros, y me parece una cuestión
importantísima porque está documentado que además de la danza, el origen del maíz, el mito del origen del maíz es importante en este contexto, pero además porque cada ciclo, cada año, se está recordando cómo es que en algún momento se había perdido el maíz, no crecía, estaba escondido en una cueva, en un cerro, y un animalito lo encuentra, y entonces se lo regresa a los hombres. Y los hombres entonces, gracias a la ayuda de los animalitos, de los chéncheres, por ejemplo, de las hormigas, es que recuperan nuevamente el grano del maíz, y entonces cada vez que hay escasez de alimentos, ellos recuerdan que en algún momento se quedaron sin su maíz, sin este mantenimiento, y entonces por eso, en torno a la milpa, es que hacen una diversidad de rituales. Entre estos, por ejemplo, algo importante es ofrecer comida, y algo que se ofrece es lo que se obtiene precisamente de las milpas, de las cosechas. Entonces, digamos que es un círculo, ¿no? Es algo que siempre se tiene que estar haciendo, cada año se tiene que estar haciendo, y algo que precisamente he querido abordar es esta cuestión de la comida en el contexto ritual. Y entonces, algo que encuentro es esto en la Sierra de Papantla con el mito del origen del maíz. Y como les comentaba hace un momento, estas diferentes formas de obtener los alimentos todavía se pueden encontrar en la sierra y en la costa. En este caso, este trabajo que es de la sierra, hablo de la recolección de estas plantas comestibles y de cómo las personas, las señoras, ofrecen estos alimentos de una forma diferente a lo que se ofrece, por ejemplo, en la costa. Entonces, lo que vemos aquí son estas pequeñas calabazas, quelites, guías, diferentes tipos de calabazas, plátanos, chiles, lo que van a cebollina, lo que están ofreciendo las señoras, y que todos los días salen a vender sus productos, gracias a que pueden recolectarlos dentro y fuera de su casa, es decir, en el traspatio, y en la milpa o en el monte. Ya algo más reciente, que es de este año, es este trabajo sobre la milpa, y sobre todo sobre la cuestión de los rituales en torno a la milpa. Y en este caso, hablo entonces también de estos dos tipos de ofrenda, que son la comida, por una parte, y las danzas, por otro. Entonces, lo que voy haciendo es conectar y construir lo que las personas me han comentado y que para ellos es importante, ¿no? Es decir, ¿por qué es importante hacer toda esta cuestión de las ofrendas en torno a la milpa? Y algo que abordo un poco en este trabajo es esto, sobre los saberes agrícolas y rituales en el Totonacapan. Y bueno, en este último trabajo, que es en específico sobre el trabajo que hacen las tineras, el trabajo que hacen las señoras en el centro de Papantla, trato de abordar también cómo es importante la labor que hacen, porque ellas acercan estos alimentos no solo a las personas que viven en las ciudades, como son las familias, sino también los restauranteros, por ejemplo, los cocineros locales adquieren sus productos alimenticios con estas señoras, y gracias a ello es que ellos pueden hablar entonces de esta cocina totonaca o regional que ofrecen en los restaurantes o en diferentes fondas, o incluso la comida que se vende en la calle, porque es gracias a todos estos productos que vemos, por ejemplo, en esta fotografía, chayotes, flor de pichoco, cilantro, cebollinas, bueno, todo esto que ellas van ofreciendo y ofertando todos los días, es que se construye esta cocina totonaca en la costa de Veracruz. Y bien, para ir cerrando, me gustaría compartirles algunas reflexiones finales. Bueno, sobre el tema, en este caso, el estudio de la alimentación, que es lo que yo he estudiado, se basa principalmente en aquello que se ha cosechado o se ha recolectado. Lo que he podido identificar es que hay momentos importantes, tanto en la sierra como en la costa, como son las temporadas de lluvia, las temporadas de siembra, las de siembra y cosecha, las festividades y las ofrendas alimentarias para los totonacos, pues tienen un gran significado, tanto en la sierra como en la costa. La presencia de los ritos y los mitos de la cosmovisión totonaca
por ejemplo, las peticiones de lluvia, los agradecimientos de las cosechas, el ritual de las danzas, las ofrendas de los alimentos a los muertos, a los santos, a los dueños del monte, son importantes. De este contexto, sobre todo en el caso más en el caso de la costa que de la sierra, hay nuevas dinámicas, sobre todo estas cuestiones del turismo y la patrimonialización, y entonces la venta de comida totonaca ha tomado pues un auge en restaurantes, en fondas y puestos en la calle. Esta comida que se ofrece a los turistas locales, a los nacionales, a los extranjeros, también tiene un papel importante ahora los festivales gastronómicos y la creación de los recetarios. Y bueno, sobre la metodología, algo que me gustaría comentarles es que el acercamiento a los saberes y las prácticas culinarias y rituales en el Totonacapan veracruzado ha sido importante para conocer y comprender estas relaciones que tienen los totonacos con, por ejemplo, con los santos, con los dueños del monte, con los antepasados, con las personas con los abuelitos que ya fallecieron. También me ha permitido conocer y escuchar diferentes voces de campesinos, de los recolectores, de las vendedoras y vendedores, de los tineras, de las tineras, los especialistas rituales, las molenderas, las cocineras, los restauranteros, pero también de la otra parte, escuchar a los gestores culturales, a los actores involucrados en el turismo, la patrimonialización y las políticas públicas. Y algo que sí he podido entender es que el trabajo pues se construye de manera colectiva, no puede ser de otra forma, es decir, si uno va a hacer trabajo de campo, el trabajo no lo hace solo, sin el apoyo de las personas con las que uno platica, a las que uno entrevista, con las que uno va conociendo a lo largo de los años. Sin este apoyo de estas personas, nosotros no podremos hacer nuestro trabajo. Entonces, ese trabajo se construye de manera colectiva y no de otra forma. Entonces, y ya para finalizar, algo que me gustaría comentarles es pues más bien una reflexión personal. Pues yo me siento pues, orgullosa de mis raíces, de mis antepasados, y para mí son personas sabias, son personas poseedoras de conocimientos ancestrales, y algo que había identificado es que en muchos libros no aparecía la información de mis antepasados, y entonces algo que quería recuperar un poco es precisamente la historia de mi pueblo. Entonces, eso he pretendido hacer en estos años, además de sentirme muy orgullosa de mis raíces, pues de dar a conocer otra parte de la historia, es decir, desde la voz de mis antepasados y de mis contemporáneos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Me gustaría agradecerle al antropólogo Jesús Trejo González, al maestro Erika Lee Castillo y pues a los estudiantes de la licenciatura en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la Universidad del Bienestar Benito Juárez García, su atención. Muchas gracias. Para la alimentación en el Totonacapan. Agradecemos el recorrido metodológico, nos ha dado a conocer un trabajo etnográfico sin duda alguna muy profesional, nos ha compartido una nueva forma, una nueva perspectiva de abordar este tema sobre lo mencionado, sobre la alimentación, sobre la ofrenda, sobre la danza, sobre el ritual. Muchas gracias, doctora. Pasamos a la segunda parte de preguntas. En lo virtual están levantando la mano y en lo virtual estarán moderando el docente, nuestro compañero Manuel Moreno Díaz, a quien cedo el micrófono. Y posterior a ello, nuestros ciclos 2 y 6 que estamos aquí reunidos en sede, tomarán participación también. Adelante, Manuel. Doctora, muchas gracias. Sí, muy buenas tardes, doctora Erika, muchísimas gracias por su participación. Gracias, maestra Erika. Bueno, establecí para los chicos que están en la sesión a través de la conexión en línea virtual,
que colocaran su deseo de participar en la lista para que así tengamos la oportunidad de organizarlos en su presentación. En este caso, yo creo que empezamos con Pedro Isaac, después Adriana y, según la lista, Yara. Vamos estos tres. Adelante, Pedro. Sí, buenas tardes, doctora. Soy Pedro. Un gusto, escuchar su ponencia. Mi pregunta es si en su transcurso de investigación hay alimentos que hayan sustituido a otros, en este caso hablando de los condimentos o un ejemplo de los chiles, como un ejemplo sería el caso del chile seco. Muchas veces se sustituye por el chile de árbol, y como cuáles serían esos tipos de alimentos. Gracias. Gracias, Pedro. Manuel, ¿quiere que vaya contestando una por una o reunimos varias y las respondo? ¿Qué propone? Yo creo que igual nos vamos uno por uno. Muy Y bien. una pregunta nada más para el maestro Eric. No sé si sean varios virtuales o uno y uno. Ahí coméntame, maestro Eric. Sí, que se agoten, Uno de las series. sí, que se agoten primero lo virtual y continuamos y terminamos. Estamos aquí. Muy bien. Adelante, doctora, gracias. Sí, gracias. Bien, sí, gracias, Pedro, por la pregunta. Sí, mira, algo que me llamó la atención o que me ha llamado la atención en los últimos años sobre esta sustitución de algunos alimentos por otros es el ajonjolí viene a sustituir a la semilla de calabaza. Por ejemplo, en la sierra de Papantla, este atole agrio que se ofrece en Navidad, en las fiestas de Navidad, lo que lleva ahorita es chile piquín molido y seco con ajonjolí tostado y molido. Lo que llevaba hacia mediados del siglo XX, este es en el trabajo de Isabel Kelly y Ángel Paler, lo que nos cuentan es que en la costa totonaca, en el Tajín en específico, al atole agrio, en estas temporadas de frío, se les ponía semilla de calabaza, tostada y molida con chile piquín. Para el caso de la sierra, tiene muchos años que ya no se le pone semilla de calabaza, se le pone ahora ajonjolí, por ejemplo. Entonces, el ajonjolí ha venido a sustituir en muchos lugares de la sierra el uso de la semilla de calabaza por el ajonjolí. Hay comidas que se preparan con ajonjolí, como este pollo que lleva calabaza, que lleva chayote, que lleva cilantro, que es un ajonjolinado, y originalmente se hacía con semilla de calabaza y ahorita se prepara, por ejemplo, con ajonjolí. En el caso de Koshkibi, estas comidas, por ejemplo, llevan ajonjolí en lugar de semilla de calabaza. Sí se cosecha mucha calabaza, pero la semilla no se usa para muchas de estas comidas. Ahora, por ejemplo, se usa el ajonjolí, ¿no? Ese es uno de los muchos ingredientes que se han ido sustituyendo. No por uno, por ejemplo, ultraprocesado, pero sí por otro que tiene también esa misma, por ejemplo, esa misma consistencia y grasa. La semilla de calabaza tiene grasa y el ajonjolí también tiene esta grasita. Entonces, viene a sustituir en muchas comidas a la semilla de calabaza, ¿no? Gracias, Pedro. Muchas gracias, doctora. Gracias a ti. Adelante, Adriana, por favor. Buenas tardes, doctora. Antes que nada, muchas gracias y la verdad me resultó muy interesante su conferencia. Y sobre todo su comentario, ¿no? El de acercarnos a las abuelas, que son las conocedoras. Y como dice usted, es difícil a veces en cuestión de nosotros que aunque nuestros antepasados también son indígenas, o sea, el no hablar la lengua es una limitante para acercarnos y conocer acerca de su cocina. Bueno, en este sentido, yo no sé si usted me pueda orientar acerca de, no sé, algún trabajo que haga referencia al tipo de ofrendas, ya que, por ejemplo, cuando se pone un altar, varía a veces la cantidad o las piezas. Entonces, bueno, yo lo desconozco, a veces me dicen que son 12 piezas, 13 piezas, dependiendo, entonces no sé si me puede recomendar alguna lectura acerca del tema. Y gracias.
Gracias, Adriana. Sí, bueno, primero sobre la cuestión de la lengua. Como les comentaba, yo no crecí en la sierra, entonces yo entiendo muchas palabras en totonaco, pero no lo puedo hablar. Mi mamá lo habla. Así que un apoyo muy grande en el trabajo de campo ha sido mi mamá, porque mi mamá me ayudaba no a traducir, sino a interpretar lo que las abuelitas y los abuelitos me comentaban. Entonces fue una forma de aprender a trabajar con mi mamá, porque mi mamá me acompañaba. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir quizá con su abuela, con su mamá, con un tío que hable la lengua, de verdad que no saben la importancia que tiene que una persona muy cercana a nosotros nos pueda ayudar no a traducir, sino a interpretar, ¿no? Entonces, en este caso, mi mamá me ha ayudado mucho en campo, porque ella es la que se ha acercado a ayudarme a interpretar mucho de lo que las señoras me decían. Entonces, aunque quede grabado, por ejemplo, esta transcripción que pude hacer fue gracias a que mi mamá me ayudó a interpretar lo que decían las abuelitas y los abuelitos. Y sobre el trabajo, sí, fíjense que para la sierra, nosotros no ponemos 12, ponemos, sobre todo en Cosquihui ponemos 7, ¿no? 7 tortillas, 7 piezas de pan, 7 cigarros, 7 pedazos de comida, 7 tamales. Entonces, sí cambia este número. Y en el trabajo de Alain Ichon, estas referencias bibliográficas se las puedo mandar al maestro Eric Ali para que se las comparta. Algunas no están en PDF, pero muchos materiales están en PDF. Y en este trabajo de Alain Ichon, precisamente, habla sobre la cuestión ritual de los totonacas. Entonces, espero que le pueda ayudar este trabajo de Alain Ichon sobre la religión de los totonacas, ¿no? Pero le puedo compartir con el maestro Eric las referencias bibliográficas para que se las hagan llegar a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Adelante, Yara. Adelante, Yara. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora. Quiero expresar mi más sincera felicitación por su excelente exposición. Cómo usted manejó el tema y su habilidad para comunicarlo de manera clara fueron verdaderamente impresionantes. Al hacer usted su trabajo de campo, se presentó con dificultades. ¿Me podría decir cómo los manejó y qué dificultades se le presentó al momento de realizar su investigación? Sí, gracias, Yara, por la pregunta y por las felicitaciones. Sí, bueno, cuando yo fui a campo la primera vez, mi intención no era trabajar el tema de la alimentación. Yo quería originalmente conocer la participación de las mujeres en el sistema de cargos. Cuando yo voy a campo, me doy cuenta que las mujeres solas no pueden participar todavía, tenían que participar con su pareja, es decir, con su esposo, y deberían estar casadas. Entonces, digamos que cuando yo voy, lo primero que encuentro es que no puedo desarrollar ese tema. Y lo que veo es la organización impresionante que hay para preparar las comidas en contextos rituales. Estas comidas que se van a preparar para las peticiones de lluvias o el agradecimiento de las cosechas, para las fiestas patronales, para el Día de Muertos, cuando se visitan las pilas para pedir agua. Entonces, lo primero que veo es que a mí en el pueblo no me conocen, porque yo no crecí ahí. Conocen a mi mamá. Entonces, el primer año de trabajo, yo fui muchas veces en las diversas fiestas que hay a lo largo del año, y lo que veo es que con quien hablan es con mi mamá, no conmigo. Entonces, tuvo que pasar un año para que yo pudiera empezar a platicar con las señoras, con los señores, con los campesinos, con las molenderas, porque a mí no me conocían, conocían a mi mamá. Entonces, digamos que si yo hubiera ido sola, quizás no me hubieran apoyado porque no me conocían. Es decir, yo era una extraña para la comunidad. Cuando vieron que yo iba con mi mamá, entonces me abrieron las puertas para platicar. De otra forma, no sé cuánto tiempo más hubiera pasado, porque de por sí pasó un año para que yo pudiera empezar a hacer entrevistas con las personas, a tomar fotografías. Es decir, no fue pronto, no fue rápido. Me tomó mucho tiempo poder tener estos lazos de confianza con las personas, porque a mí no me conocían, conocían a mi mamá.
Y la otra cuestión es la lengua. Si yo hubiera ido sola, no hubiera podido platicar con muchas de las señoras mayores, porque muchas señoras en Cosquihui, por ejemplo, son solo monolingües, es decir, solo hablan totonaco. Y sin la ayuda de mi mamá, yo no hubiera podido tener la oportunidad de conocer muchas de las historias, ni de los señores tampoco. Sobre todo esta, por ejemplo, sobre el mito del origen del maíz. Durante muchos años estuve platicando con los campesinos para conocer historias sobre el maíz, hasta que un día un señor me dijo, bueno, es que usted no me había preguntado bien, es que la historia es sobre las danzas, no sobre el mito del origen del maíz. Entonces, como yo le estaba preguntando, estaba mal, ¿no? Pero pasó mucho tiempo para que pudiera yo conocer, por ejemplo, esta historia sobre el origen del maíz. Pero una cosa fue la lengua y la otra que yo no vivía en la comunidad. Entonces, si ustedes que viven, por ejemplo, en su comunidad, seguramente tendrán otra relación con las personas del pueblo, pero en mi caso, pues yo era una extraña que regresaba 25 años después al pueblo. Digamos que una de las dificultades fue esa, que yo no había crecido en la comunidad, y la otra, pues, fue la lengua. Gracias, Yara. Muchas gracias. Gracias. Bien, adelante, Esmeralda. Gracias, maestro. Hola, buenas tardes. Me gustó mucho la ponencia que nos dio sobre sus trabajos acerca de su investigación en cuanto a la alimentación. Yo hace poco hice una infografía sobre el Día del Pulacle y del Camote. No sé si entre su trabajo que estuvo haciendo aquí en Papantla se encontró con algún mito, y sí, me gustaría mucho que me compartiera un poco de la información y de lo que usted aprendió sobre esa fiesta, si es que tuvo la experiencia de vivirla. Gracias. Gracias, Esmeralda. No sabía que había un día del Pulacle hasta que me estás diciendo ahorita. Bueno, me refiero yo a una fiesta que aquí se hace el 6 de enero, que es creo, el darle gracias a la Madre Tierra. Uh-huh. Y entonces llevan a la milpa alimentos y los ofrendan. Entonces yo quería saber si usted tuvo la experiencia de vivir en su transcurso que realizó la investigación, ese ritual o esa fiesta. Gracias, Esmeralda. No, esa no la conozco, no había leído. Por ejemplo, lo que tenía mi referente era que el 6 de enero, por ejemplo, hacen la fiesta de Reyes y hacen el atole de Reyes, pero yo no conocía esa fiesta y no sé, por ejemplo, a lo mejor nos puede contar más en qué localidad la hacen. Pues, de acuerdo a la investigación que yo hice, es algo que celebran aquí en Papantla. Entonces hay como sincretismo entre el Día de Reyes y el día del darle gracias a la Madre Tierra. O si usted, pudiera comentarme de otro ritual del maíz, me gustaría también que lo compartiera. Bien, gracias. Sí, bueno, esta que nos platicas, no, yo no la conocía, y más en el contexto del Día de la Madre Tierra. Fíjate, para la Sierra de Papantla, el periodo de las peticiones de lluvias es importante porque es precisamente cuando no ha llovido y en los últimos años se ha prolongado las sequías, y hacen algo que me parece muy interesante porque además está registrado que se hacía hace muchos años, es decir, 100 años, 200 años, que es la procesión a las pilas, es decir, donde brota el agua. Y esto es importante porque las cosechas de la milpa, bueno, más bien, sí, lo que se va a cosechar en la milpa depende completamente de las lluvias. Si no llueve, no se van a obtener las cosechas de las milpas. Entonces es importante hacer las peticiones de lluvia, visitar estas 4 pilas que están en las salidas de los pueblos, y se llevan a bañar a los santos. Pero anteriormente no se llevaban a bañar a los santos. La Sierra de Papantla se llevaban a bañar unas figuras que les dicen ídolos en la sierra. Son unas figuras que eran de barro, de piedra también. Y estas figuras
ahora están sustituidas, por ejemplo, por los santos. Les ponen su cantarito, les ponen su sombrerito y los llevan a la procesión para pedir agua. Otra fiesta importante, por ejemplo, es en la fiesta patronal, el agradecimiento de las cosechas, porque en ese contexto, algo que me acabas de mencionar que me parece importante es sobre el maíz precisamente, se recrea el mito del maíz. Y el mito del maíz no tiene 100 años o 200 años. Los mitos del maíz están identificados desde hace miles de años para el caso de Mesoamérica, ¿no? Que es en la región en la que vivimos. Y los mitos del maíz se han contado en diferentes grupos. En este caso, por el caso de los totonacos, refiere una historia que es parecida a la que se ha contado hace miles de años, de cómo o las hormigas arrieras, o en este caso los chéncheres, encontraron el maíz. Lo que encontré en la costa es una historia sobre cómo a las niñas les pasan un animalito para que nunca les falte de comer a las familias, por ejemplo. Eso escuché en la costa. Para el caso de la sierra, les pasan una tortillita, ¿no?, a las niñas en su manita para que aprendan a tortear, por ejemplo, ¿no? Pero más que eso es para que en las familias no falte el alimento. Y la otra cuestión es que hay mujeres que nacen con un don o con una estrella, eso lo escuché en la costa y es lo que me han contado, por ejemplo, muchas señoras que se dedican a hacer no comida comercial para venta, sino comida para las fiestas. Es decir, a estas señoras no se les va a quemar la comida, a estas señoras les va a salir la comida en grandes cantidades y les van a poder dar de comer a todas las personas que lleguen a las fiestas, porque tienen un don o tienen una estrella con la que nacieron. Es decir, son cocineras, digamos que son cocineras natas, que aprendieron a cocinar, pero además aprendieron a que no les falte alimentos a sus familias y a que en las fiestas alcance para todos, no se queme y no se eche a perder, ¿no? Es decir, hacer grandes cantidades de alimentos siempre es complicado, pero ellas saben cómo hacerlo. Entonces, lo que sí escuché para la costa fueron estas historias de que estas personas nacen con una estrella, con un don, y el otro que les pasan un animalito para que no les falte, a las niñas, para que no les falte, cuando ellas alimentan a sus familias, no les falte de comida, ¿no? Eso fue lo que escuché hacia la costa. Y hacia la sierra, bueno, ver estas procesiones para las peticiones de lluvia para que no falte agua en las milpas, ¿no? Aparte del mito del maíz. Muchas gracias. Gracias a ti, Esmeralda. Muy bien, adelante, Florentino. Buenas tardes, doctora. Habla Santiago Ortiz, de sexto ciclo. Agradecerle por la ponencia que nos está brindando. Estoy tratando de escuchar todo lo que nos ha compartido, y en especial ahorita que la compañera tocó que le diera la respuesta con relación al agua, a la lluvia. Quisiera yo saber si en su investigación etnográfica, en la comparación entre la sierra y la costa, exista alguna alimentación, alguna comida preparada, algún ritual que sea precisamente para el agua. Y no sé si se pudiera centrar en alguna nada más. Gracias. Gracias, Santiago. Sí, en la sierra y en la costa. Bueno, mira, tanto en la sierra como en la costa se hacen las peticiones de lluvia. Esto es entre marzo, abril y mayo. En marzo o abril, ahora, por ejemplo, se celebra la Semana Santa. Pero es en este contexto que se hacen las peticiones de lluvia. Para el caso de la sierra, que se realizan las procesiones, se preparan alimentos, además del mole, de los tamales, algo que es muy característico en la sierra es la preparación de alimentos con quelites. Entonces, parece que es un alimento que no tiene importancia, pero lo tiene. Es decir, más allá del mole que lleva mucha preparación, de los tamales, la preparación de los quelites en el contexto de las peticiones de lluvia es importante. Pueden ser fritos, pueden ser hervidos, pueden ser guisados y pueden ser ajonjolinados. Entonces, comentaba hace rato que antes era con semilla de calabaza, ahora es con ajonjolí.
se hacen los quelites ajonjolinados y esta es una preparación más amplia, lleva más tiempo, pero tanto en Semana Santa como en el 3 de mayo, para el Día de la Santa Cruz, se preparan estos alimentos con quelites. Entonces, algo importante es que justo en estos días que no hay lluvias, porque los quelites son de agua, hay quelites para estas comidas y son quelites recolectados. Entonces, quiere decir que empieza a haber bueno, y es que en la sierra hay más humedad, en la sierra hay mucha humedad, entonces todo el año, pues, prácticamente todo el año hay quelites, se preparan estos alimentos, que son los quelites. Y esto es importante porque parece que, por supuesto que un mole lleva su tiempo y su preparación, los tamales, los atoles, pero el caso de los quelites es importante. Entonces, en este contexto de las peticiones de lluvias, este alimento, esta plantita recolectada, y son diferentes, ¿no? Puede ser el malvarón, puede ser el pata de gallo, el quistac, ¿no? Entonces, hay diferentes quelites que se preparan para las peticiones de lluvias. Sí, muchas gracias. En sede estamos los compañeros de segundo ciclo y cuarto ciclo. Una pregunta al primer participante será nuestro compañero Abraham. Adelante, Abraham, por favor. Puedes pasar. Siempre. Buenas tardes, mi nombre es Abraham, de octavo ciclo. Oiga, mire, estoy escuchando que está usted diciendo de las peticiones de lluvia. Ok, aquí en el caso de Papantla, por ejemplo, los voladores hacen la petición de lluvia y tienen una reacción o una acción de gracias a través de la danza de los guaguas. La pregunta es la siguiente. Ok, se realiza esa petición por parte de la sierra y de la costa, pero ¿qué acción hacen después de haber recibido esa lluvia? Sí, gracias, Abraham. Mira, para el caso de la sierra, ¿sabe qué hacen? Ofrecen la comida. Entonces, ahí es cuando hay una relación entre la cuestión ritual y la alimentación. Por ejemplo, cuando hacen las procesiones, cuando van visitando las pilas, después de eso, se ofrece la comida. Entonces tiene que haber un cierre y ese cierre es con la comida. A veces se hace antes, es decir, antes de salir a pedir la lluvia y una vez que, porque además la gente tiene mucha fe, regresando de esas procesiones, llueve. Quizá usted lo ha visto, después de hacer estos rituales, llueve y llueve fuerte. Después de esto, lo que se ofrece es la comida, pero con los humanos. La comida para los santos o la comida para los difuntos o la comida para los dioses o los dueños del monte se hace antes, porque la primera comida que sale se pone en los altares familiares, como seguramente lo han visto, pero una vez que regresan, se come entre los humanos, es decir, las personas que fueron a hacer esta procesión van a comer en colectividad y van a agradecer de esta forma las lluvias. Y la otra cuestión es ir a recorrer nuevamente estos lugares para agradecer la lluvia y regresan en este caso, como les comentaba hace rato, cuando sacan a pasear, ahora son los santos, pero antes eran unas figuras, no sé si les tocó ver en la costa, había unas figuras de piedra que se sacaban en las procesiones, bueno, en este caso, ahora son los santos, pues se regresan a la iglesia. Anteriormente, estas figuras pues regresaban a las casas. Ahora pues los regresan a la iglesia. Entonces, una cuestión importante es esta comida que se hace al regresar de las procesiones para pedir las lluvias. Igual hay una visita al cerro de Lacmushne en Coxquihui, no sé si han escuchado de este cerro. Una vez que se termina de hacer esta procesión al cerro, cuando regresan, se hace esta comida con todas las personas del pueblo. Entonces, algo importante que se hace es la comida en colectivo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. No, no es pregunta. ¿Pregunta a alguien que pregunte?
buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. ¿Ya? Dentro de su investigación antropológica, ¿podría compartirnos alguna ritualidad sobre la alimentación del Totonacapan? Una ritualidad sobre la alimentación, eso me comentó. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, aquí algo que he querido destacar es precisamente la comida en los contextos rituales. Y algo que en lo particular me ha llamado mucho la atención es precisamente esta ritualidad en el contexto de las peticiones de lluvias y del agradecimiento de las cosechas. Una cuestión importante es que quizá lo hemos visto también en la costa, como en la sierra. Durante todo el año se le da de comer a los antepasados o a los difuntos, no sé si lo han visto. Esta comida es importante porque esta comunicación que hay con ellos es un agradecimiento, una petición con los antepasados, que son los que cuidan también las milpas o son también quienes dan agua. Las abuelitas de la sierra, por ejemplo, cuando alguien cumple años, cuando se celebra el aniversario luctuoso de alguien, cuando hoy, por ejemplo, que es 30 de abril, que le están poniendo comida a los niños que han fallecido, a los antepasados, a los muertos, todo el año hay una comensalidad o una comida o una comunicación a través de la comida con los muertos. No sé si lo han visto para la costa también, en los altares familiares, las abuelitas o las mamás ponen esta comida y entonces todo el año hay una comunicación a través de la alimentación, de la comida, con los muertos. Y esto es interesante porque no se ha estudiado para todos los grupos. En el caso del Estado de México, por ejemplo, en Texcoco, hay un trabajo muy bonito sobre el pan de muerto. El pan de muerto se elabora entre octubre y noviembre, pero se elaboran grandes cantidades y todo el año se come pan, porque todo el año se recuerda este consumo con los muertos a través del pan. Entonces, bueno, algo que sucede en el Totonacapan es esto. Todos los días, de alguna forma, tenemos una comunicación con los muertos a través de la comida que se pone en los altares. Entonces, esta cuestión ritual me parece importante y me parece además algo que no sucede en todos los grupos, ¿no? Yo solo lo he visto, por ejemplo, para el caso de los pueblos de Texcoco, en el Estado de México, y en el caso del Totonacapan, que todos los días, a través de la comida, de esta conexión ritual, hay una comunicación con los muertos o con los antepasados. Además de las comidas en el contexto de las peticiones de lluvias o del agradecimiento de las cosechas. No sé si respondí. Sí, perfecto, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Cristian. Estamos ya terminando, regresamos. Adelante. ¿Qué tal? Sí, mi pregunta es acerca de que, bueno, por ejemplo, en la tradición de las cocinas de Totonacapan se tienen muchas creencias que tienen un peso y un valor importante a la hora de preparar alimentos, por ejemplo. Un caso podría ser, por ejemplo, cuando dicen que cuando uno prepara mole, si otra persona lo revuelve, el mole se voltea, o por ejemplo con los tamales, ¿no? De que si no le ponen una cruz, unos moñitos a la olla, que los tamales no quedan. Mi pregunta va relacionada a esto porque quisiera saber si conoce alguna otra creencia de este tipo y cuál es como que el valor social, antropológico, de que existan esas creencias relacionadas a los alimentos, a la cocina, en las sociedades. Sí, muchas gracias por la pregunta. Bien, sí existen estas creencias en torno a la preparación de los alimentos. Por ejemplo, la señora no debe estar enojada. No puede pasar, por ejemplo, una mujer que esté embarazada cerca de donde están preparando comidas, por ejemplo, los tamales o el mole. Si alguien está, por ejemplo, enojado o enojada, los tamales no se van a cocer, ¿no?
Y es el valor antropológico que estás comentando, si hay un valor social o antropológico en torno a esto, tiene que ver con que hay un trabajo muy bonito de Catherine Wood que ha trabajado entre los nahuas de Guerrero sobre la comida ritual. Tiene que ver con que cuando las señoras trabajan, están haciendo la comida, están trabajando, están poniendo su fuerza. Y esa fuerza, por supuesto, que sale de nuestro cuerpo, de nuestras manos. El calor de nuestros cuerpos también. Entonces, tiene una cuestión incluso hasta corporal. Entonces, sí son creencias, porque sí existen, ¿no? Es decir, ellas las han vivido, pero la otra cuestión tiene que ver con que cuando estamos haciendo un trabajo le ponemos una fuerza. Podrían llamarle algunas personas que le pones amor a la comida, ¿no? Pero es una fuerza y hay un trabajo colectivo en torno a eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de las comidas rituales, imagínate que se echara a perder todo el mole o todos los tamales o todo el atole, se quedan sin comer en el pueblo. Por supuesto que todas tienen que estar entonces en un ambiente de armonía, y puede que a veces en el pueblo no todas se lleven bien o no todos nos llevemos bien, como pasa en un salón de clases o en el trabajo. Sin embargo, para hacer ese trabajo colectivo, tiene que haber una organización, tiene que haber una armonía que permita que ese trabajo salga adelante. Entonces, igual en la milpa, tiene que, los hombres tienen que poner la fuerza para trabajar el campo. En el caso de las comidas, las mujeres que están elaborando todos estos platillos y estas bebidas están poniendo su fuerza y su calor corporal en la preparación. Entonces, los humores, por supuesto, que tienen que ver e inciden en la preparación de los alimentos. Entonces, sí es cierto, por una parte, son estas, se les puede llamar creencias, sin embargo, son fuerzas físicas que están incidiendo precisamente en estas preparaciones. Entonces, a mí me parece importante porque la cuestión de los humores, se ha trabajado más en la cuestión de la antropología física, es importante en este trabajo que hacen las señoras, ¿no? Es decir, están aplicando una fuerza a la hora de preparar los alimentos y entonces los enojos, las prisas, ¿no? Que cuando te dicen es que el niño está presionando para que ya salgan los tamales, no se van a cocer, porque está pidiendo que ya salgan, ¿no? Las prisas, los humores, por supuesto que inciden en las preparaciones de los alimentos. Gracias. Manuel, regresamos contigo con una última participación. Claro, entonces seguía Claudia, Héctor y Luis Fernando. Yo creo que, si te parece, serían esos tres y ya para terminar. Bueno, Claudia y Héctor Rangel. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Jiménez. Ya me contestaron la pregunta que yo iba a hacer. Sin embargo, también me llamó la atención dentro de su presentación, otra cosa. Por ejemplo, el aumento de precios. El aumento de precios, yo creo que les está pegando en muchos sectores a diferentes, para seguir realizando los rituales, ofrendas. En este caso, ¿con qué problemática se encontró durante su investigación para seguir realizando estos rituales, ofrendas, en el caso de la comida, y si es que se encontró, porque generalmente, pues, se ofrenda lo mejor del campo, ¿no? La mejor cosecha, pero si tuvo alguna problemática para seguir realizando eso. Sí, muchas gracias por la pregunta, Claudia. Bueno, esto que mencionas, por ejemplo, sobre el aumento de precios, sí, por supuesto que ha incidido en los costos, las adquisiciones de los alimentos para prepararlos en las grandes fiestas. Aquí una cuestión interesante para la sierra, por ejemplo, es uno que se hace se reúnen alimentos, se solicita que se donen alimentos,
Y entonces muchas familias apoyan, por ejemplo, con un kilo de masa de maíz, con un pollo, con un saco de frijoles, con un racimo de plátanos, es decir, todos van poniendo algo. Pero el mayor peso, por supuesto, que se lo lleva el mayordomo, que tiene que hacer la compra de todos los alimentos, porque anteriormente solo lo obtenían con lo cosechado en la milpa, pero ahora ya no basta eso. Entonces, además, por ejemplo, muchos de estos señores que son mayordomos tienen que salir a buscar otro trabajo. Entonces, trabajan como albañiles, trabajan como jornaleros, se van a, no sé, a Sinaloa, regresan, y una vez que juntan la mayor cantidad de dinero, entonces ya pueden pagar, por ejemplo, la música, los cohetes, porque la preparación de las fiestas no solo implica la comida, que es importantísimo, lleva gran parte de lo que se obtiene, de los recursos que se obtienen para las fiestas, pero además de la comida, porque la mano de obra, por ejemplo, es decir, las señoras que ayudan a preparar comida no cobran, es decir, se les pide su apoyo. Estas mujeres no cobran por ayudar a preparar las comidas, sin embargo, todos los ingredientes se tienen que comprar, la mayoría de ellos, ¿no? Es decir, los chiles secos, a veces los animales, si no se criaron todos en el patio o en el traspatio, si no se obtuvo todo el maíz, se tiene que comprar más maíz, refrescos ahora también se compran, cervezas, pero también se tienen que comprar los cohetes, se tiene que pagar la música, se tienen que comprar utensilios o platos o trastes. Entonces, y además, en los últimos años, algo que eso sí es preocupante es que se cambió el uso de ciertos, de las jícaras, que seguramente ustedes las conocen, por los vasos desechables o platos desechables. Entonces, además de que se tiene que comprar, que no es caro, porque los desechables no son caros, sin embargo, contaminan muchísimo, se han empezado a usar. Entonces, yo creo que una problemática más allá de los precios tiene que ver ahora con la generación también de basura, ¿no? Es decir, todos estos utensilios, los desechables, generan muchísima basura. Pero además se tiene que pagar por ello cuando anteriormente, por ejemplo, este no era un gasto que se hacía porque se juntaban las jícaras para dar los atoles, por ejemplo, ¿no? O para repartir los alimentos. Pero creo que tiene que ver, además, con el aumento de los precios también, con que muchas personas además ahora son de otras religiones y entonces hay menos personas de la religión católica también que participan. Entonces, en lugar de que haya 20 mayordomos a lo largo del año, hay 10 mayordomos y 2 de ellos tienen que repetir porque no hay más personas que quieran hacer ese papel, ¿no? Porque implica costos. Y entonces tienen que trabajar incluso pues el doble, porque hay veces que repiten un año, otro año, porque no hay otras personas que quieran sumarse a la participación de las mayordomías, porque implica un costo muy alto, ¿no? Entonces, es cierto que con cada año van aumentando los precios de las cosas, pero también hay otras cuestiones sociales, religiosas, económicas que están incidiendo en estos gastos y en la participación de las personas en las fiestas. Muchas gracias y felicidades también por su presentación. Lo que me queda muy marcado de esta presentación, pues es que la alimentación y la ritualidad, como yo se lo dijo anteriormente, es un medio de comunicación y eso es lo que me queda de su presentación. Muchas gracias. No, gracias a ti, Claudia. Bueno, entonces terminamos con la participación de Héctor Rangel, si se encuentra por ahí. Adelante. Buenas tardes, Héctor Rangel, octavo ciclo. Mi pregunta va dirigida a estos cambios que se han dado en las comunidades, ¿no? Entonces, ¿existe algún desplazamiento de la comida tradicional por las comidas, vamos a llamarlas citadinas o extranjeras? Es decir, que en vez de un pashnika, cada niño prefiera, pues, no sé, un cacho de pizza o algo por el estilo. Gracias. Sí, gracias por tu pregunta, Héctor. Ha sido muy lento, sin embargo, está pasando, sobre todo con los niños, precisamente, con el cambio de generación. Algo que podemos ver, por ejemplo, revisando estos recetarios del siglo pasado, es que la mayoría de los ingredientes para preparar estas comidas totonacas
es que no llevaban leche, huevo o muchas especias, ¿no? Canela, clavo. En la actualidad, muchas de estas comidas, por ejemplo, incluso los atoles ahora llevan leche, llevan más azúcar, llevan manteca, llevan otras grasas. Para el siglo XX todavía, en la costa totonaca, en estos trabajos que hay del siglo XX, de mediados del siglo XX, 1950, los trabajos de Isabel Kelly, Ángel Paler, lo que nos están contando es que las comidas todavía a mediados del siglo pasado eran, digamos que, más naturales, ¿no? No tenían ni tantos ingredientes animales, grasas, por ejemplo, leche, huevo, azúcares, tampoco. Pero ya para siglo XXI, incluso no podemos imaginar quizá que no esté presente un refresco algún día de la semana, ¿no? Un refresco, los yogurts, los jugos, las bebidas saborizantes, ¿no? Saborizadas, jugos, refrescos, energizantes también. Las frituras son algo que está presente todos los días. Si uno va a la sierra, afuera de las tiendas, hay unos paquetes enormes de refresco, de estos de 3 litros, y es algo que se consume todos los días. Y es más barato que un litro de leche incluso, ¿no? Entonces, imagínatelo muy frío, en un día con mucho calor, mucha gente toma, por supuesto, un refresco. Afortunadamente, y es algo que yo he visto para la sierra y la costa, los pueblos de la sierra y la costa han tardado mucho más tiempo, es decir, que ha sido más lento este proceso de consumir productos ultraprocesados. Sí es cierto que se consumen, pero no en las cantidades de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, tú puedes ver a los niños con la bolsa de las frituras y el refresco, y las mamás se lo dan. En el caso de los pueblos, podemos ver a los niños y traen un plátano, traen un pedazo de camote, traen un tamal. Los niños de la sierra y la costa comen tamales, ¿no? Comen las pulacras, los pintos, el atole agrio. Pero para el caso de la Ciudad de México, del Estado de México, es impresionante la cantidad de niños con diabetes y con obesidad. Esto todavía no pasa ni en la sierra ni en la costa. Sabemos que hay presencia de ultraprocesados, sobre todo de refrescos y frituras, incluso de los yogurts, que a veces ya ni es leche, no es un sucedáneo, como le llaman, ¿no? Es decir, es sabor leche, sabor fresa, pero está pasando muy despacio. Es decir, afortunadamente no es drástico el cambio, pero sí se está dando. No sé si han escuchado el caso de los Altos de Chiapas. Los Altos de Chiapas es el mayor consumidor de Coca-Cola en el mundo ahora. Es impresionante el cambio, y no es un cambio que ellos hayan optado, es porque pusieron ahí una refresquera, y entonces prácticamente es más barato consumir el refresco que tomar agua, porque además les han contaminado su agua. Además los están desplazando. Entonces estos cambios muchas veces ni siquiera son porque uno lo haya decidido, sino porque te están poniendo ahí, y es más barato comprar un refresco de 3 litros que una leche para hacer un licuado de mamey para los niños o de plátano. El cambio es más lento, afortunadamente. Sin embargo, sí se están dando estos cambios en la dieta, sobre todo de los niños. Y esta campaña publicitaria va dirigida a los niños. Los Takis, los squinkles, todas estas cositas que tienen mucho color, todos estos son saborizantes, y todo eso va cambiando el sabor y el gusto que van optando los niños. Sin embargo, afortunadamente, para el caso de la sierra y de la costa, todavía hay muchos niños que consumen zacahuil, tamales, quelites, los atoles, ¿no? Entonces, pues sí, algo que se tiene que cuidar, por supuesto, es a los niños, ¿no? Definitivamente. Nosotros, como sea, tenemos un gusto adquirido ya, pero los niños son quienes pueden desarrollar con el tiempo muchas enfermedades que antes no existían. Para mediados del siglo pasado no existía la diabetes, ahora ya existe, ¿no? Los niños nacen con diabetes o con obesidad. Entonces, sí, algo que es impresionante es estos cambios que se están dando de manera muy lenta, pero no hay que perder de vista que están ahí presentes todos los ultraprocesados, ¿no? Vas a la tienda y hay una cantidad impresionante de refrescos dulces, frituras y demás alimentos ultraprocesados que antes no existía y que a nosotros no nos tocó en nuestra infancia, ¿no? Pero ahí están.
pero sí, ahí están esos cambios. Todavía mucho. Sí, desafortunadamente. Sí. Le agradezco mucho y el comentario ya final. Me gustaría mucho conocer su trabajo, entonces, ¿dónde podemos encontrar ejemplares o libros físicos para poder conocer su trabajo? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le paso los datos al maestro Eric. Casi todos están en línea y entonces se los puedo compartir a él. Exacto. Bueno, ya con esta unión de participación culminamos esta tarde de exposición de la doctora Erika Méndez y mencionarles a todos los alumnos que hace 2 meses la doctora ha donado a esta sede su tesis de doctorado y esta consulta. Pueden consultarme aquí con el ingeniero Jacob o con la licenciada Susel, quienes amablemente estarán brindando oportunidad para leer esta su tesis. Doctora Erika, a nombre de la Coordinación Académica de la Licenciatura del Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de esta Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de Papantla, extiende la presente constancia a la doctora Erika Méndez Martínez por su participación en esta tarde. Muchas gracias por brindarnos la oportunidad de conocer su experiencia en esta región, por conocer su manera tan disciplina, la disciplina que ejerce usted en cuanto a etnografía y el trabajo antropológico es muy limpio y se vio reflejado en esta exposición. Agradecemos un valor apoyo en esta actividad que tenemos como actividad concurrente dentro del programa de esta universidad. Muchas gracias. Reciban nuestro agradecimiento. Un fuerte aplauso para ello. Muchas gracias. Recordarle que esta es su casa, somos más de 100 alumnos, somos sumados a los docentes que trabajamos en esta universidad. Y bueno, aquí aparecen todos los alumnos que le brinden un fuerte aplauso y que la espera con mucho gusto en cuanto tengamos alguna cena. Cuando guste venir aquí a la ciudad de Papantla, será bienvenida, es bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues, doctora Erika, a todos ustedes damos por terminado esta tarde y nos estamos viendo muy pronto. Doctora, en breve me comunico con usted para agradecerle de nuevo cuenta. Muy buena tarde tengan todos ustedes, muy amables. Nos vemos pronto. Hasta luego. Un gusto, muchísimas gracias.